Esto sucedió hace unos años. En esa época, vivía solo. Tenía un apartamento de una habitación en el tercer piso de mi edificio. En general, el complejo de apartamentos era bastante agradable, y me gustaba mucho. Sin embargo, solo terminé viviendo allí por un año, que era la duración de mi contrato de alquiler, y luego me mudé a otro lugar. Este evento tuvo lugar hacia el final de mi contrato. Era de noche y estaba solo en casa. Mi sala de estar estaba en la parte trasera del apartamento, con la cocina al frente. Como se hacía tarde, planeaba irme a la cama. Era alrededor de las 11 de la noche, más o menos. Así que me acerqué a la ventana de mi sala de estar. Era una puerta corrediza de vidrio grande que daba a un pequeño balcón que tenía. Fui a cerrar las persianas como lo hacía todas las noches antes de acostarme. Al hacerlo, tuve una vista del estacionamiento, que también era donde estaba estacionado mi auto. Y cuando miré hacia afuera, noté que parecía haber una persona parada justo al lado de mi auto. Esto me llamó la atención, así que seguí mirando. Noté que era un hombre, y parecía estar hurgando en mi auto. Lo vi intentar abrir la puerta, pero el auto estaba cerrado. Pude verlo mirando por las ventanas y demás. Abrí la puerta corrediza del balcón y salí. Luego le grité al hombre que ese era mi auto. Cuando lo hice, el hombre levantó la vista y me vio. Esperaba y también contaba con que dejara de hacer lo que estaba haciendo y huyera. Después de mirarme fijamente por unos momentos, le grité de nuevo preguntándole qué estaba haciendo. El tipo no me respondió. De hecho, no dijo nada. Simplemente siguió mirándome fijamente durante unos segundos más. Luego comenzó a alejarse de mi auto, pero hacia mi edificio. Vi al tipo caminar hasta donde están las puertas de entrada del apartamento. Luego lo perdí de vista. Las puertas no estaban a mi vista, así que no sabía si había entrado al edificio o no, pero parecía que iba a hacerlo. Esto me pareció extraño, porque si alguien estuviera tratando de entrar a un auto, no sospecharía que viviera allí. Habría pensado que era alguien que simplemente pasaba por ahí o algo así. Me alegré de que hubiera dejado mi auto sin entrar ni nada. Pero estaba un poco receloso de que estuviera en el edificio. No reconocí al tipo, pero tampoco conocía a mucha gente que viviera en el edificio. Volví adentro, cerré las persianas y comencé a prepararme para dormir. Pero probablemente unos 2 minutos después, escuché a alguien tratando de abrir la puerta de mi apartamento. Caminé hacia la sala de estar y luego miré la puerta. Estaba cerrada. Después de que las cosas estuvieron en silencio por unos momentos, me acerqué y miré por la mirilla. Vi al mismo tipo que había estado afuera en mi auto. No abrí la puerta, pero seguí observándolo. Se quedó allí junto a mi puerta por un corto tiempo. Luego tocó. No respondí, por supuesto. Entonces el hombre se dio la vuelta y se alejó. Me quedé con muchas preguntas. ¿Quién era este tipo? ¿Por qué estaba en mi auto? ¿Y por qué estaba ahora en mi puerta? En ese momento, simplemente me fui a la cama, y después de eso, solo vi al tipo una vez más. Llegué a casa del trabajo una tarde. Estacioné mi auto en el estacionamiento y luego entré al edificio. Cuando lo hice, entré al ascensor para subir a mi piso. Justo después de entrar, vi al mismo hombre aparecer. Estaba caminando por el pasillo y se dirigía hacia el ascensor. El tipo estaba un poco lejos, pero después de verme, comenzó a acelerar y casi correr para intentar alcanzar el ascensor antes de que se cerrara, pero terminó cerrándose antes de que pudiera llegar. Subí a mi piso y entré rápidamente. El hombre no volvió a mi puerta ni nada. Solo viví allí unos 2 meses más después de eso, y nunca volví a ver a ese tipo. Esto pasó cuando era mucho más joven. Tendría unos 12 años. Recuerdo que una noche me encontré solo en casa. Mis padres habían salido y mi hermana mayor se fue a casa de su amiga. No pasaba muy a menudo que me quedara solo,
por eso recuerdo haber pensado que se sentía extraño que la casa estuviera tan silenciosa sin nadie más. Estaba en mi habitación haciendo tarea, y recuerdo que tenía mucha. Eran alrededor de las 8, ya estaba oscuro, cuando tocaron a la puerta. Inmediatamente me pareció raro. No solían venir vendedores ambulantes ni nada por el estilo a nuestra casa. Aún así, me levanté de la silla, salí de la habitación y me acerqué a la puerta. Recuerdo que ni siquiera me molesté en mirar por la ventana para ver quién era. Simplemente abrí la puerta. Un hombre estaba parado en el umbral y me saludó. Era alto y delgado, según recuerdo, y tenía el cabello oscuro. Me preguntó si mis padres estaban en casa y le dije que no. Supuse que era algún tipo de vendedor o algo así. Pero después de decirle que mis padres no estaban, no se fue de inmediato. Se quedó ahí parado y luego me preguntó si podía pasar. Le dije que no, y el tipo no dijo nada inmediatamente después de eso. Así que recuerdo que simplemente cerré la puerta y luego le eché llave. Pensé que era muy raro. Entonces fui a la ventana y miré hacia afuera. Vi al hombre alejándose por el camino de entrada. Luego volví a mi habitación para seguir con mi tarea. No tardé mucho en concentrarme de nuevo. Pero apenas 10 minutos después, escuché otro ruido. Sonaba como si alguien estuviera intentando abrir la puerta trasera de la casa. No me levanté a mirar. Estaba demasiado asustado. Me quedé en mi habitación y escuché. Los ruidos no duraron mucho, y pronto todo volvió a quedar en silencio. Fue entonces cuando decidí levantarme e ir a ver. Realmente no sabía qué estaba pasando en ese momento. Esperaba que solo fuera mi imaginación o algo con una explicación lógica, pero creo que también sabía que eso era poco probable. Cuando salí de mi habitación y fui por el pasillo hacia la sala, entré al comedor, en la parte trasera de la casa. Fue allí donde vi por la ventana al mismo hombre que había estado en la puerta. Ahora estaba parado en el patio trasero. Rápidamente me di la vuelta y corrí de regreso a mi habitación. No creo que el hombre me haya visto. Cuando volví a mi habitación, tomé el teléfono y llamé a la policía. Reporté al tipo por intentar entrar a la casa, y luego me escondí en mi habitación. Recuerdo que me metí debajo de las sábanas, y no escuché ni vi nada durante lo que pareció mucho tiempo. Finalmente, llegó la policía. De hecho, encontraron al tipo escondido en el patio trasero, detrás del cobertizo, cuando llegaron. Realmente pensé que se habría ido. No sabía quién era ese tipo, y mis padres y mi hermana tampoco. Me alegro mucho de que no haya podido entrar a la casa. Vivo solo en una casa un poco alejada de la ciudad. Esto pasó hace un par de años. Un día, llegué del trabajo un poco tarde, pasadas las 10 de la noche, y estaba realmente cansado. Al entrar a la casa, prácticamente comencé a prepararme para dormir de inmediato. Recuerdo que estaba en el baño, al otro lado del pasillo de mi habitación, cuando escuché que una puerta se cerraba abajo. Al instante, me dio escalofríos. Me quedé paralizado, escuchando atentamente por si oía algo más, pero solo había silencio. Después de eso, salí del baño y bajé a ver qué había sido. Sin embargo, cuando bajé, no vi nada. Noté que había dejado una ventana entreabierta y pensé que el viento había cerrado la puerta de golpe. Es algo que pasa de vez en cuando. Me sentí mucho mejor, cerré la ventana y subí de nuevo. Terminé de prepararme para dormir y entré en mi habitación. Cuando apagué todas las luces y cerré los ojos para dormir, escuché otro ruido. Me pareció que alguien caminaba por la planta baja. Al principio, pensé que estaba siendo paranoico por lo que había escuchado antes. Es decir, era difícil escuchar algo claramente desde abajo. Parecía que el ruido realmente podría haber sido cualquier cosa, porque estaba muy lejos y apenas podía oírlo. Aún así, era algo, y continuaba. Seguí escuchando y me di cuenta de que los sonidos en realidad se estaban haciendo más fuertes.
Y entonces me di cuenta de que sonaba como si alguien estuviera subiendo las escaleras. Ahí fue cuando me di cuenta de que definitivamente había alguien en mi casa. Empecé a sentir pánico y de inmediato me levanté de la cama y corrí hacia la puerta de mi habitación. La cerré con llave. Luego fui al otro lado de mi habitación y tomé mi celular. No tenía idea de cómo, pero alguien estaba dentro de mi casa. Mientras me apresuraba a marcar el 911, escuché los pasos acercándose por el pasillo. En ese momento, me congelé. No podía hablar porque no quería que esta persona dentro de la casa me escuchara. La operadora del 911 contestó el teléfono, pero yo no dije nada. Entonces escuché a la persona dentro de mi casa llegar justo afuera de mi puerta, e intentar abrirla. La puerta no se abrió porque estaba cerrada con llave, y después de eso, la persona se dio la vuelta y caminó en dirección opuesta. Después de que los pasos se alejaron, no estoy seguro de a dónde fueron. Finalmente pude hablar y le conté a la operadora del 911 lo que estaba pasando. Me quedé en mi habitación con la puerta cerrada con llave y también me quedé en la línea con el 911. Respondieron muy rápido, y en probablemente 3 o 4 minutos, la policía estaba en mi casa. Durante el tiempo de espera, no escuché ningún otro ruido, y cuando la policía llegó e hizo una búsqueda exhaustiva de mi casa y el jardín, no encontraron a nadie. Sin embargo, la puerta estaba sin llave, lo cual estoy 99% seguro de que no estaba así cuando me fui a la cama. Así que nunca descubrí quién entró en mi casa. Tampoco sé cómo ni cuándo entraron. Supongo que fue cuando estaba en el trabajo, probablemente más temprano en la noche, tal vez poco antes de que llegara a casa. Eso es lo que tiene más sentido en mi opinión. Mi única suposición de cómo entraron es posiblemente por la ventana que dejé un poco abierta. Es irónico que ver la ventana abierta me hiciera sentir mejor pensando que el viento había cerrado la puerta, cuando posiblemente el intruso entró a mi casa por esa misma ventana. Desde entonces, no ha habido problemas como ese. Espero que siga así. Esto pasó cuando tenía 12 años. Era verano y estaba solo en casa. Mis padres estaban trabajando, y creo que era a media mañana. Recuerdo que era un día muy bonito. Así que salí al patio delantero y me puse a leer un libro en una silla que teníamos allí. Después de más o menos una hora, me di cuenta de que un coche pasaba por la calle. Ya habían pasado algunos coches a los que les había prestado atención. Vivíamos en una calle tranquila, sin mucho tráfico, la mayoría de los que pasaban eran vecinos. Este coche en particular iba muy despacio. Era un sedán negro de 4 puertas, y después de pasar, siguió por la calle hasta perderse de vista. No le di mucha importancia, pero un minuto después, vi que el coche volvía en sentido contrario. Al pasar por nuestra casa, pareció reducir la velocidad aún más. No reconocí el coche, y no pude evitar sentirme un poco receloso. El coche siguió avanzando y salió de la calle. En ese momento, pensé que tal vez se trataba de alguien perdido, así que me quedé afuera y seguí leyendo. Sin embargo, menos de 5 minutos después, el coche regresó. Una vez más, pasó muy despacio. Tenía un mal presentimiento. Por suerte, el coche pasó de largo y siguió por la calle. Entonces decidí entrar a la casa. Una vez dentro, fui a la cocina a buscar algo de beber. Iba a ir a mi habitación, pero antes me detuve en la ventana del frente. Cuando lo hice, vi el mismo coche estacionado en nuestra entrada. No podía creerlo. El coche estaba estacionado al fondo de la entrada, y no podía ver quién estaba al volante. Pero sí vi a alguien en el asiento del conductor, y parecía ser un hombre. Observé el coche, y permaneció allí. Nadie salió. No sabía qué hacer, pero recuerdo que me aparté de la ventana. Caminé por la casa. No recuerdo por qué, pero cuando volví a la ventana del frente, pude ver que el coche estaba vacío. El hombre se había ido. No sabía a dónde había ido. Miré hacia la entrada, y no había nadie allí,
así que no iba a tocar la puerta ni nada. Fui a otra ventana del frente y miré hacia afuera, pero tampoco vi nada. En ese momento, trataba de averiguar qué podía estar haciendo. No se me ocurría ninguna explicación lógica. Iba a volver a mi habitación, pero al entrar vi al hombre en mi ventana, justo afuera. Nuestras miradas se cruzaron por un breve instante antes de que yo saliera corriendo. Corrí a la cocina para agarrar el teléfono y llamar al 911. Sin embargo, cuando lo hice, vi al hombre corriendo por otra ventana. Luego rodeó la casa y regresó a su coche. Mientras llamaba a la policía, pude oírlo alejarse. De todos modos, seguí con la llamada. La policía vino a nuestra casa y hablé con ellos un rato, contándoles todo lo que pude. Llamaron a mis padres y volvieron temprano del trabajo. Fue uno de los momentos más locos de mi vida. Me alegro mucho de que el hombre no haya podido entrar. Después de eso, nunca lo volví a ver. Vivo solo en una casa pequeña. Llevo 5 años aquí, y describiría el vecindario como promedio. De lejos, lo más aterrador que me ha pasado ocurrió poco después de mudarme. Llevaba viviendo aquí unos 6 meses. Una noche, me desperté de repente por un fuerte golpeteo en la puerta principal. Recuerdo estar muy confundido al principio, pero una vez que recobré el sentido y me di cuenta de lo que estaba pasando, miré el reloj. Eran casi las 2 de la mañana. Me levanté de la cama, y los fuertes golpes seguían. No tenía ni idea de qué podía ser. Después de salir de mi habitación y caminar hacia la puerta principal, los golpes cesaron de repente. Aún así, seguí hasta la puerta y miré por la ventana. Cuando lo hice, noté que no había nadie allí. Abrí la puerta y miré a mi alrededor. No vi nada. Nadie en la calle, nadie en mi entrada ni nada. Fue muy extraño porque quienquiera que hubiera estado allí parecía que realmente quería que abriera la puerta. Me quedé despierto un rato después de eso y no pasó nada más, así que pronto pude volver a la cama. Pensé que tal vez había sido un error o algo así, pero seguí dándole vueltas todo el día siguiente. Bueno, la noche siguiente ocurrió algo más. Me desperté en medio de la noche una vez más. Esta vez no hubo golpes. Recuerdo haber oído el sonido de una bocina de coche. Venía de algún lugar de afuera, pero no podía decir exactamente de dónde. Sin embargo, sonaba cerca. Después de que continuara por un rato, me levanté de la cama y una vez más me dirigí al frente de mi casa. Me acercaba al sonido, y cuando llegué allí, miré por una ventana y vi un coche parado en mi entrada. No lo reconocí, pero la bocina sonaba una y otra vez. Obviamente, al ser de noche, no podía saber quién estaba al volante. Fui a la puerta principal y la abrí. Cuando lo hice, el coche dejó de tocar la bocina de repente y se alejó muy rápido. No pude ver la matrícula ni nada. Después de que el coche se fuera, me quedé una vez más muy confundido. Supuse que era la misma persona que había estado golpeando mi puerta la noche anterior, pero ¿por qué? Realmente no lo sabía. El coche no volvió esa noche, y una vez más, volví a la cama. Al día siguiente, me preguntaba si me despertarían de nuevo por la noche. Pensé en ir a la policía, pero al final no lo hice ese día. Así que esa noche no me despertaron. Pensé que las cosas habían vuelto a la normalidad. Sin embargo, al salir para el trabajo, noté una nota pegada a mi puerta principal. La recogí y la miré. Estaba escrita a mano y decía, volveré la semana que viene. Esto realmente me asustó. Alguien estaba jugando conmigo por alguna razón. Después de eso, sí fui a la policía. Les mostré la nota y les informé de todo. Dijeron que lo investigarían, pero que podría ser una broma. Estuve muy nervioso la semana siguiente, pero no pasó nada. Me alegro de que no pasara nada, pero también estoy confundido. Desde entonces, no ha ocurrido nada extraño. No estoy seguro de si fue una especie de broma pesada o qué,
pero me alegro de que no haya pasado nada más. Esperamos que hayan disfrutado de estas historias reales de terror en el reparto de comida. Si tienen sus propias historias espeluznantes o aterradoras, nos encantaría escucharlas. Pueden enviárnoslas, y quién sabe, su historia podría aparecer en nuestro próximo episodio. Cuídense y mantengan las luces encendidas.